Vamos a poner a grabar. Igual fíjense que ahí les dejé material de grabación de todas las bacterias, ¿sí? Y el temario para el parcial. Sí, la única que no voy a evaluar en el parcial pero que sí va a entrar en el final es Listeria monocytogenes, ¿sí? Lo que es la patología de listeriosis. El resto sí. Bien, voy a compartir. Bien, vamos a empezar con Escherichia coli, ¿sí? Esta bacteria, que además de ser uno de los, yo creo, los microorganismos más estudiados en cuanto a su genética, ¿sí? Prácticamente lo que conocemos a través de los operones, es decir, toda la parte de secuencia de expresión génica, es gracias a Escherichia coli. Es un microorganismo muy fácil de cultivar, ¿sí? Crece en medios básicos, ¿sí? Además es un indicador de inocuidad, ¿sí? Y por otro lado, hay cepas que son saprófitas, es decir, que no causan daño, pero hay otras que son patógenas, que sí causan daño, ¿sí? Entonces, para comenzar son bacilos gram negativos, ¿sí? No esporulan, son anaerobios facultativos, son huéspedes normales de la microflora, tanto del tracto intestinal de hombre como de animales, ¿sí? Muchos mamíferos tienen su tracto intestinal Escherichia coli como un comensal, saprófito, que no causa daño en el intestino, ¿de acuerdo? Fuera del intestino, sí, puede generar infecciones, puede generar septicemias, ¿sí? Solo lo que estamos viendo es bacterias que ingeridas con los alimentos, es decir, acá vamos a hablar siempre de infecciones, ¿sí? Nunca intoxicaciones. Siempre son infecciones. Y algunas de ellas se tornan como toxoinfecciones porque generan toxinas, ¿de acuerdo? Entonces es importante cuando hagan el resumen, ese resumen que tienen que hacer al final de ese cuestionario que les dije yo, que es optativo, pero es para tener fundamentalmente una orientación de lo que va a entrar en el parcial y después en el final. Entonces, las cepas que nos importan son la enteropatógena, la enteroinvasiva, la enterotoxigénica, fundamentalmente la enterohemorrágica, y después hay dos que son la enteroadherente agregativo y la adherencia difusa, que en nuestro medio prácticamente no las vamos a ver, ¿sí? Acá generalmente la cepa que más, digamos, presencia tiene en el ambiente infantil es la enterohemorrágica. Ya vamos a ver al final de la charla de esta parte, ¿sí? ¿Por qué es tan importante? Bien. Como les dije recién, ¿sí? Dependiendo, ¿se acuerdan lo que hablamos de virulencia? ¿Sí? De la virulencia y de los factores que tengan de las distintas cepas son el carácter de infección que puede generar este microorganismo, ¿sí? Se pueden reconocer, igual que Salmonella, por los antígenos somáticos y flagelares, ¿sí? Es decir, que se pueden hacer no solo cultivos, sino pruebas serológicas para identificar la especie. Por ejemplo, en la enterohemorrágica es muy común que lleguemos al género de Escherichia coli en el laboratorio común y que después haya que derivar a algún laboratorio, ¿sí? Generalmente de referencia para poder determinar si esa Escherichia coli es enterohemorrágica o no, ¿sí? La dosis infectiva, fíjense que es alta, 10 a la 5 a 10 a la 7 microorganismos por gramo de alimento o por mililitro de alimento, ¿sí? Es decir, que es una dosis alta. Hay que dejarle tiempo y la presencia justamente de sustancias ricas en proteínas generalmente, como para que esta bacteria pueda proliferar, ¿sí? También puede crecer en la leche, ¿sí? Es decir, la lactosa es un medio digamos, un medio nutritivo que le favorece el crecimiento. Bien. Empecemos. Entonces, tenemos enteropatógeno, ¿sí? Hay 13 serotipos, eso quiere decir STP, es decir, que no solo tenemos, ustedes recuerden que cuando yo digo Escherichia coli, hablo de género y especie, ¿sí? Si digo Escherichia coli enteropatógena, estoy hablando de cepa o subespecie, es lo mismo, ¿sí? Y de esta hay 13 distintos serotipos, es decir, formas que pueden reaccionar serológicamente a los mismos antígenos que pueden diagnosticar a una
patógena en un medio de cultivo o un alimento, ¿sí? Normalmente estas cepas producen una toxina muy similar a la que vimos en Shigella, de ahí que se denomina toxina Shiga, ¿sí? Pero las concentraciones en que las produce es muy baja, ¿sí? Tiene factores de adherencia que generalmente colonizan el intestino, ¿sí? Pueden alterar la vellosidad intestinal y además, ¿sí?, generan una diarrea que no es invasiva, ¿sí? Es muy común ver digamos, en biopsias de intestino, esa forma de copa o pedestal donde uno ve que está deformada la célula, la parte, digamos, que da la luz intestinal del enterocito, y generalmente por la deshidratación. Ustedes recuerden que cuando hay una deshidratación se pierde no solo electrolitos, sino también se pierde agua, y esto generalmente, ¿sí?, como impide la absorción de agua y de iones, genera una malformación, ¿sí?, en la célula, que después obviamente esa célula se pierde porque comienza una diarrea que no es invasiva. De ahí la disminución de la capacidad absortiva, generalmente en el intestino, fundamentalmente en el duodeno y parte del ilion, ¿sí? Además puede producir generalmente la inactivación de ciertos efectores que hacen de que tanto el cloro como el sodio, ¿sí?, ionizados, puedan abandonar la célula, y esto, como recuerden que los iones siempre salen solvatados, se produce justamente el evento diarreico, ¿sí? La sintomatología puede durar varios días y en algunos casos se autolimita, ¿sí? Generalmente en la población infantil, porque esto ocurre mucho, generalmente en niños de 6 meses hasta los primeros años de edad, ¿sí? Fundamentalmente por contaminación con alimentos que están de alguna manera que pueden estar, ¿sí?, contaminados por o contaminación cruzada o por manipuladores, ¿sí? La leche puede ser también uno de los medios, fundamentalmente si después de la pasteurización, ¿sí?, llega la contaminación a este alimento. Enteroinvasivo. En este caso tenemos 9 serotipos, y acá el principal rasgo, fíjense, que es la invasión de las células intestinales, ¿sí? Se multiplican en el enterocito y luego comienza la infección con la presencia de pus en la materia fecal, por eso la presencia de leucocitos y piocitos muertos, ¿sí? Y también esto está asociado obviamente a la genética bacteriana, es decir, por eso las cepas difieren generalmente en la presencia de plásmidos. Eso lo vamos a ver también en el enterohemorrágica, ¿sí? Generalmente la incubación puede ser típico de una toxoinfección, ¿sí?, o de una infección pura de 12 a 72 horas, y es acá donde comienza a haber heces en forma, ¿sí?, digamos, la defecación es sanguinolenta, puede ser purulenta, generalmente puede haber mucus también, y va a depender también del serotipo que esté implicado en la infección, ¿sí? La incidencia de estas cepas generalmente en nuestro medio es escaso, ¿sí?, salvo en lugares en donde no hay higiene ambiental, fundamentalmente de agua potable. Si ustedes recuerden que el agua de pozo es una de las fuentes de contaminación principal, porque generalmente esta agua se contamina con materia fecal, ¿sí?, derivada de los pozos, ¿sí?, de las napas, y generalmente esto va por toda la contaminación que viene por la tierra, ya sea de la defecación de los animales o de las mismas cámaras sépticas que pueden tener grietas y esto llegar al agua, ¿sí? Como medida de control, justamente separar el crudo del cocido, o sea, evitar la contaminación cruzada, evitar la contaminación por manipuladores, y generalmente, fíjense lo que les dije hoy, se encuentra en forma más frecuente en alimentos frescos, en carnes y en vegetales frescos. Enterotoxigénica. Esta cepa produce una toxoinfección, es decir, ingerimos las bacterias vivas, y una vez que se adhieren al enterocito, secretan 2 toxinas, una toxina termolábil y una toxina termoestable. Es decir, ustedes recuerden esto, cuando hablamos de una toxina termolábil, estamos hablando de una proteína, es decir, de algo de alto peso molecular. Cuando hablamos de algo termoestable, estamos hablando de aminoácidos o toxinas de bajo peso molecular, es decir, el calor no las va a afectar,
no la va a desnaturalizar, ¿sí? En este caso, la diarrea que se produce al igual que vamos a ver en otras de las especies bacterianas, cuando se aumentan los niveles de AMP cíclico. Ustedes recuerden que el AMP cíclico, junto con el calcio, en algunos casos, si no en este, ¿sí?, es un segundo mensajero. Esto produce fundamentalmente la salida de electrolitos a la luz intestinal, y como generalmente esto sale solvatado con agua, se produce una diarrea. Las dos toxinas, la termostaler y la termolábil, fíjense que la termolábil es una toxina de 86.000 Dalton, es decir, de alto peso molecular. En cambio, la termostable tiene dos fracciones, una STA y otra STB, que son de 2.000 y 5.000 Dalton respectivamente, o sea, son de muy bajo peso molecular. Igualmente, recuerden que al nivel de intestinal, esto no causa ninguna diferencia. Esto sería diferencia, por ejemplo, la termolábil, si uno hablara de una toxina preformada en el alimento. Acá en el intestino no hay diferencia alguna, ¿sí?, solamente a las fines de clasificación, ¿sí? Las toxinas termoestables, ¿sí?, se secretan por separado, después se unen al receptor de guaniliato ciclasa, y esto aumenta los niveles de GMP, ¿sí?, que como es un mensajero muy similar al MP cíclico, también produce la salida de iones, ¿sí? Es el mismo caso anterior, ¿sí? El periodo de incubación también es el general de una infección de 12. Recuerden que las intoxicaciones son de presencia de síntomas rápidos. A las muy pocas horas ya comienza la sintomatología. Acá tenemos generalmente que en este tipo de procesos el periodo de incubación es más largo, 12-72 horas, ¿sí? La diarrea generalmente puede provocar, ¿sí?, cólicos, ¿sí?, dolor abdominal generalmente bajo, puede provocar fiebre, ¿sí?, y generalmente se autolimita, ¿sí? En algunos niños, sí, a veces hay que dar alimentación e hidratación parenteral para poder suplir justamente la deshidratación a nivel intestinal, ¿sí? Y la incidencia generalmente se da en países en vías de desarrollo, en diarrea de viajero, es muy común, ¿sí?, cuando se consume, por ejemplo, ¿sí?, pescado crudo, ¿sí?, que no es de una buena procedencia, y porque Escherichia coli está en el agua también, ¿sí?, puede estar en el agua, puede estar en el intestino del animal, y de ahí por compresión llegar al músculo, y de ahí nosotros lo consumimos, ¿sí?, si es crudo, ¿sí?, no tenemos un punto crítico de control y no lo podemos eliminar. Bueno, la ecología, como les dije recién, alimentos crudos y especialmente de origen animal. Como control, evitar siempre la contaminación cruda y la contaminación fecal por manipuladores, o también por agua, ¿sí?, también por agua de regadío, también puede ser una de las causas. Y la enterohemorrágica, que, a ver, yo la tomo como principal, ahí después en la plataforma yo les voy a dejar, no sé si están, pero 2 videos que hablan justamente de esta patología, ¿sí? Es una cepa que ancestralmente, por una cuestión de una coinfección viral, ha generado plásmidos con toxinas denominadas verocitotoxinas, ¿sí? Estas toxinas, que están codificadas por fagos, ¿sí?, o sea, fagos son virus que infectan bacterias o bacteriófagos, ¿sí?, que tienen 3 subtipos, ¿sí?, la 1, la 2 y la 3, y es muy similar a la toxina Shiga, muy similar, ¿sí? Lo que pasa que con un efecto a veces mucho más profuso en la población infantil. Como signos clínicos, principalmente, ¿sí?, principalmente una colitis hemorrágica. Es decir, acá es muy común que el pediatra examine el pañal o le pida a la mamá examinar el pañal con presencia de sangre en la materia fecal. Sangre a nivel macroscópico, ¿de acuerdo? Por eso se instala, ¿sí?, generalmente en el niño, que puede ser desde los primeros 6 meses hasta los 5 o 6 años de edad, ¿sí? Hemos tenido al materno un chico de 8 años de edad con este síndrome urémico hemolítico. ¿Por qué se denomina así? Porque generalmente se instaura en el niño una insuficiencia renal aguda, ¿sí?, que luego, ojo, en algunos casos puede llegar a ser crónica. Es decir, generalmente estos chicos van a control nefrológico
periódico cada 6 meses, se les hace normalmente una rutina para evaluar los niveles séricos de creatinina y de urea, esto cuando están internados, y después se observa el funcionamiento renal, generalmente con un Clean de creatinina y con la proteinuria o la microalbuminuria, que es el primer índice que aparece como injuria renal, ¿está claro? ¿Sí? Acá en este síndrome urémico hemolítico, fíjense que es el 5 al 10% de los niños afectados, evolucionan con este síndrome. Y muchos de ellos son internados en terapia intensiva para diálisis intraperitoneal, en donde se trata de hacer que justamente los niveles de creatinina y de urea desciendan. Como hay una hemólisis, ¿sí? Por eso es un síndrome urémico hemolítico, esta bacteria lo que hace es adherirse a la vellosidad intestinal, generar unos poros y secretar una toxina. Esa toxina que viaja por el torrente circulatorio se pega a los capilares sanguíneos y actúa como si fuera una gilette. Con lo cual, cuando los eritrocitos quieren atravesar los capilares de menor tamaño, incluso los renales, ¿sí?, terminan lisándose. Por eso uno de los criterios diagnósticos es que se pida en el laboratorio, ¿sí?, lo que se llama el eritrocito crenado, ¿sí?, que es ese eritrocito visto como si fuera una cáscara de huevo rota. Aparte se acompaña obviamente con descenso de plaquetas, por eso trombocitopenia, y la anemia hemolítica microangiopática es esto, es cuando en los capilares sanguíneos más chicos los glóbulos rojos se rompen. Se instaura una hemólisis, esto culmina obviamente con una insuficiencia renal, ¿sí?, por depuración de todos los restos que hay de la hemólisis intravascular, y esto produce al fin y al cabo, ¿sí?, un descenso del hematocrito, que generalmente es otro de los primeros síntomas que vemos, ¿sí? Ahí está. Entre los efectos patológicos lo que vemos es cambios a nivel de las células epiteliales, ¿sí?, infiltración de las células polimorfonucleares, y esto hace de que las toxinas libres, ¿sí?, lleguen de alguna manera a generar a nivel colónico una diarrea acuosa y sanguinolenta. Esto produce la anemia hemolítica, desciende la cantidad de luz rojo por debajo del 30%, y esto se acompaña generalmente de esquistocitos, o los que les dije yo, glóbulos rojos crenados. Es lo mismo, ¿sí? Generalmente, y tratado en diálisis intraperitoneal, los chicos evolucionan bien, ¿sí? Se los evalúa periódicamente todos los días, ¿sí?, con el valor del hematocrito y el valor de creatinina y urea. Entonces recuerden que la creatinina es un índice del filtrado glomerular, ¿sí?, porque justamente es una sustancia que se elimina en forma continua a través de los riñones y no tiene tasas de reabsorción, es una sustancia que no se reabsorbe, se excreta directamente, ¿sí? La urea sí se reabsorbe para mantener la tonicidad del plasma coloidal, pero de alguna manera también es un índice de que hay una insuficiencia renal, por eso se evalúan las dos, ¿sí? Generalmente hay niños que pueden quedar con secuelas renales, y generalmente esto se evalúa a través del criterio nefrológico, a través de la unidad de nefrología, ¿sí? Entonces ataca a nivel renal y intestinal. Primero lo que uno ve es la infección a través intestinal, ¿sí? Eso es el primer síntoma. Por eso lo que yo te decía, que el pediatra lo primero que evalúa es ese pañal que pueda aparecer con la materia fecal con sangre. Eso es lo primero, sí, que se evalúa. De ahí generalmente al niño se lo deriva a la sala de internación, puede ir a terapia intermedia y después a terapia intensiva, va a depender de la gravedad de los síntomas. Chicos que llegan, por ejemplo, con alteración del sensorio, con poca reactividad, etcétera, directamente se los ingresa en terapia, ¿sí? Se evalúa el laboratorio, se evalúan los parámetros sanguíneos y se decide si hace una diálisis intraperitoneal, ¿está claro? Esto después se evalúa todos los días con los niveles de urea, creatinina y hematocrito, que obviamente tiene que aumentar el hematocrito y tiene que disminuir la concentración de urea y creatinina, ¿sí? Y después obviamente se los evalúa constantemente, ¿sí?, a través del crecimiento y a través de la función renal. ¿Está claro esto? Porque algunos pueden quedar secuelas crónicas de por vida. Y ustedes recuerden que los riñones son muy importantes porque filtran prácticamente 180 litros de sangre por día, ¿sí?
Es decir, que toda la depuración que tenemos de nuestro organismo es a través renal. Y la formación de la orina, etc. Esto creo que lo han visto en anatomía. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno, acá lo van a tener. En el PowerPoint hay dos, ¿sí?, videos que pueden ver, ¿sí?, que justamente se habla del síndrome urémico hemolítico y lo que pasa generalmente en Latinoamérica y en nuestro país, que es uno de los primeros en el mundo en casos de síndrome urémico hemolítico. Bueno, acá tiene un resumen después que lo pueden mirar, ¿sí? Está todo resumido. Vamos a ir con la segunda. Profe, ¿le puedo hacer una consulta ahora? Sí, decime. Antes de continuar. Sí, decime. Tengo dos dudas. Sí. Acá, a ver, en el primero que vimos, ¿no? Que comentó disminución de la capacidad absortiva del ribete en cepillo. ¿De qué manera sucede eso? Lo que pasa es que las bacterias, recordad que tienen factores de adherencia, ¿sí? Si se modifica por una cuestión, estas bacterias tienen fimbrias, o pilis, se pueden adherir al ribete de cepillo y obviamente modifican la estructura del ribete. Y esto hace de que obviamente haya una mala absorción, ¿sí?, asociada justamente a la presencia bacteriana. Si eso le sumás, en algunos casos, la presencia de toxinas que modifican justamente la absorción de iones, esto trae justamente la disminución de la capacidad de la célula de poder nutrirse a nivel, ¿sí?, de la osmolaridad plasmática y la osmolaridad intracelular, y esto termina con la muerte celular. ¿Está? Por eso en los casos en los cuales hay una diarrea, ¿sí?, la primer capa celular obviamente se pierde, ¿sí? Obviamente por eso hay modificación mitótica de las células que lo que intentan es recomponer de alguna manera, ¿sí?, la estructura del intestino. ¿Sí? ¿Quedó eso? Bien, entonces tiene que ver con la capacidad que ocupa la bacteria en ese ribete Exactamente, cepillo, como que le quita exactamente, lugar. Ah, exactamente. bárbaro. ¿Está? Sí, y bueno, la segunda pregunta que tenía, que bueno, creo que ya también viene por el mismo lado. Cuando hablamos de entero hemorrágica, ¿no? Esta Sí, última que vimos, sí. que había cambios en las células epiteliales. ¿También tiene que ver con lo mismo? Exactamente, sí. Acá lo que no te olvides es que también es sanguinolenta. Es decir, no solo hay una ruptura de la célula intestinal, sino también hay sangrado de vasos sanguíneos. ¿Sí? Eso trae una colitis hemorrágica. ¿Está claro eso? Es decir, no es solamente la célula que está sobre la luz del intestino, sino también que hay una destrucción, ¿sí?, a nivel de sangrado del intestino, y por eso la materia fecal se evacúa con sangre. Después Esas las toxinas células que quedan entonces se libres. rompen. ¿Eh? Esas células entonces, los cambios en las células tienen que ver con la ruptura misma de las células, Y podría sí, llegar a con la ser. destrucción celular, Sí, con la necrosis con la celular. destrucción. Exactamente. Bien. ¿Está? Ahora, además, Sí, sí. además de todo esto, las toxinas que quedan libres son las que producen, ¿sí?, fundamentalmente la hemólisis. ¿Sí? No te olvides que a nivel capilar nosotros tenemos, que vamos desde las arterias, arteriolas, ¿sí?, y capilares. ¿Sí? En los capilares ya la luz del capilar es muy chiquita. Entonces los glóbulos rojos, que son discos bicóncavos, que tienen la capacidad de poder atravesar justamente estos capilares, son los que oxigenan todos los tejidos. ¿Sí? Ahora, si vos en el camino le colocas algo que puede hacer la ruptura, no te olvides que la membrana del glóbulo rojo, al no tener núcleo, esa célula, ¿sí?, no es una célula como la célula blanca, que es una membrana mucho más rígida, es mucho más plástica, si no, no podía atravesar los capilares, con lo cual se terminan rompiendo. Gracias, No. espectacular, sí. Bien. Vamos con ahora algo distinto. Clostridios, ¿sí? Hasta acá vimos todos microorganismos no esporulados. Ahora vamos a ver justamente la presencia de microorganismos esporulados, ¿sí? Dentro de los clostridios tenemos dos, ¿sí? Principalmente uno de los que más, digamos, en la bibliografía clínica, ¿sí?, que trae casos de intoxicación alimentaria, es Clostridium botulinum. Esta cepa, ¿sí?, que es un bacilo gram positivo, fíjense la diferencia, nosotros que eran gram negativo, ¿sí?,
esporulado, puede subsistir en el alimento durante mucho tiempo, ¿sí? Con lo cual, estos bacilos, que son anaerobios estrictos, ¿sí?, los vamos a encontrar generalmente, primero que lo vamos a encontrar en forma habitual en cualquier superficie, en los suelos, ¿sí? Y también es una bacteria que se encuentra generalmente en la intoxicación de consumo de conservas, tanto cárnicas como vegetales, ¿sí? Es esa lata que uno encuentra, no la lata abollada, sino la lata que uno ve que está hinchada, ¿sí? Que nota que cuando uno la comprime, ¿sí?, hay gas adentro, ¿sí? Porque justamente este bacilo lo que hace es fermentar, ¿sí?, y de alguna manera lo que produce es una toxina en el alimento, que es la que consumimos. Por eso hablamos de una intoxicación alimentaria. Vamos a ver que hay otra versión de la misma cepa, ¿sí?, del mismo género, que es una infección, pero esto ocurre generalmente en niños, ¿sí?, que es otra cosa distinta, ahora la vamos a ver. Entonces, acá generalmente se da en alimentos cuyo, digamos, cuando la acidez del medio es mayor a 4,5, ¿sí? Te recuerda que en las conservas, ¿qué se le pone a una conserva generalmente? ¿Qué se le agrega? Vinagre. Vinagre, generalmente se le agrega vinagre. ¿Vinagre qué hace? Reduce el pH, ¿se acuerda que lo vimos a eso? ¿Sí? Pero acá generalmente, ustedes recuerden, cuando nosotros tenemos, ¿sí?, conservas que son cárnicas, ¿sí?, generalmente, como los proteinatos pueden actuar como un buffer, el pH es superior. Por eso hay que controlar mucho el pH de la conserva. Fundamentalmente esto se va a producir en conservas caseras, ¿sí?, donde no hay un buen tratamiento, ¿sí?, luego de la manufactura del alimento y post-envase, y esto puede llegar al consumidor, ¿sí?, y si no es un consumidor que, de alguna manera, si no se da cuenta que la lata tiene signos, ¿sí?, en el cual puede haber fermentación, ¿sí?, consume el producto, se intoxica, ¿de acuerdo? Por eso puede estar generalmente en cualquier tipo de conserva. Y fundamentalmente, como les digo, en conservas caseras. Fíjense, generalmente en alimentos enlatados, de baja y media acidez, ¿sí? Alguna forma excepcional en conservas de tomate o de peras, pero cuando hay tratamiento térmico que es insuficiente, ¿sí? ¿Qué se hace generalmente con las latas? ¿A qué se las lleva? A procesos de Pasteurización, no. pasteurización, ¿tá? Entonces, a veces cuando el tratamiento térmico es insuficiente, ¿sí?, cuando no hay una suficiente temperatura o es muy corto el tiempo, ¿sí?, podemos perder presencia de toxina. Entonces, generalmente acá lo que vamos a tener son esporas que están en el alimento, que pueden llegar con el tejido cárnico o con el vegetal, ¿sí? Y pueden sobrevivir, como les dije hoy, durante mucho tiempo en alimentos que son frescos o congelados. Acá las esporas vuelven a la vida vegetativa cuando tienen las condiciones de anaerobiosis, porque el alimento está cerrado, ¿sí? Y acá en la fase, ¿sí?, de multiplicación exponencial producen la toxina, ¿sí? La toxina generalmente queda en el alimento, ¿sí?, y generalmente la toxina puede perdurar. Acá hay una doble versión, y ojo con esto. Hay libros que dicen que lo que se puede hacer es calentar el alimento a una temperatura superior a los 60 grados centígrados, con lo cual, ¿sí?, se va a inactivar la toxina. ¿Por qué? Pues la toxina es termolábil, pero el microorganismo es termoestable. ¿Está claro? ¿Sí? Generalmente las latas que tienen signos de alteración de este tipo deben de ser desechadas, ¿sí? No se confíen de que porque si la lata la llevo a cocción, la pongo otra vez a temperatura de ebullición dentro de un baño María, ¿sí?, inactivo la toxina. No, ojo con esto, ¿está? Porque si yo la enfrío y le doy temperatura otra vez para que puedan las esporas volver a vida vegetativa, voy a tener otra vez una toxina preformada en el alimento. Tipos de toxina hay varias, no importa que se sepan los nombres, esto no es importante, ¿sí? Dependiendo de la toxina A, B, C, D o F o G, son los aislamientos y los tipos de intoxicación que puede producir, pero esto no es importante. Hay cepas que son proteolíticas y putrefactivas, otras que no, ¿sí? Igualmente las que son proteolíticas, recuerden que producen una fermentación mucho más profusa, ¿sí?, que las que son lipolíticas.
porque realmente las proteínas cuando se degradan generan, ¿sí?, productos de, digamos, de un contexto, ¿sí?, mucho más evidente, que es las que son lipolíticas. Las distintas cepas pueden producir distintas toxinas, ¿sí? Y generalmente la concentración, esto sí es importante, de cloruro de sodio puede inhibir la multiplicación digamos, de microorganismos, y generalmente depende también de la temperatura y la concentración de cloruro de sodio, si puedo evitar que se produzca la toxina preformada en el alimento. La presencia de nitrito, ¿saben para qué se usa el nitrito, no? Es un nitrito de sodio. Es un conservante, ¿está claro? El nitrito se usa, ustedes recuerdan que esto lo di en la clase cuando hablé de redox, ¿sí? Los nitritos se transforman en nitratos, por eso son conservantes, ¿sí? Son sustancias que tienen un poder oxidante, porque se reducen, ¿está? Entonces, generalmente en algunos embutidos, sí, se puede agregar nitrito de sodio, ¿sí?, y reduce la concentración de cloruro de sodio necesaria para que se produzca la toxina, justamente para no tener tanta cantidad de sal en el medio. Para inhibir la multiplicación del medio, generalmente tiene que ser una concentración de sal de más del 8%, y generalmente se desarrollan a pHs cercanos en realidad. Por eso que generalmente las proteínas pueden actuar como un sistema buffer por los proteinatos, y esto elevar la acidez del medio. Por debajo de 4,5 generalmente es imposible el crecimiento, ¿sí? Y justamente a veces es mucho más común el pH elevado en los productos cárnicos. Hay cepas, esto lo encontré en un libro hace unos años, que son capaces de desarrollarse por debajo de 4,5, pero es raro esto. Y el pH mínimo generalmente, al que tiene pH, que puede desarrollar la cepa, o sea, la bacteria que puede esporular, y la producción de la toxina depende mucho de la temperatura. El pH mínimo, generalmente para que tenga lugar la germinación, tiene muchos valores más elevados que el de la producción de la toxina. El pH máximo que se pueden desarrollar es un pH generalmente de 8,9, pero en nuestro medio es muy raro esto, ¿sí? Los alimentos que consumimos generalmente son más ácidos que alcalinos. Y generalmente la temperatura mínima a la cual se puede desarrollar es la temperatura que tenemos que tener como temperatura segura, ¿sí? Para que generalmente las esporas no sobrevivan, hay que tener procesos de pasteurización UHT, ¿sí?, que es un corto tiempo, alta temperatura, y fundamentalmente luego guardarlos en lugar refrigerado y conservar y mirar siempre la hinchación de las latas, ¿sí? Eso es muy importante. Bueno, esto no es tan importante, lo sigo, así puedo avanzar. Esto de temperatura y de rangos, sí. Quiero llegar a la parte de síntomas. Acá, bien. La parte de la toxina recuerda que está preformada en el alimento, ¿sí? Y no importa la cantidad mínima ya puede ser letal. Es una neurotoxina. Hasta ahora de esto no vimos ninguna, ¿sí? Vimos solamente enterotoxinas, como la Staphylococcus aureus, ¿sí? La toxina, una vez que ingresa en el organismo, es decir, acá puede ser que ingrese también el microorganismo en forma esporulada, pero el intestino no va a hacer nada. Solamente la toxina, cuando ingresa rápidamente, ya se absorbe en el intestino, y como es una neurotoxina, va a actuar sobre los músculos involuntarios del organismo. Es decir, lo que va a producir generalmente es un paro cardiorrespiratorio, si es grave. La toxina se produce, como les dije, durante el crecimiento bacteriano. Dependiendo de la producción de la toxina, es generalmente el tipo de toxina que se puede ingerir, ¿sí? Hay algunas que son mucho más virulentas que otras, ¿sí? Pero el efecto que produce, esto sí es importante, ¿sí?, es un efecto paralizante a nivel periférico, ¿sí? Produce el bloqueo de la liberación de uno de los neurotransmisores, que es la acetilcolina, justamente a nivel de la unión presináptica. Y esto actúa generalmente a nivel de todas las células del organismo, incluso las del corazón y las del aparato respiratorio.
actúa en 3 etapas. Una etapa que es la etapa inicial, donde esta etapa puede ser reversible si se administra un antisuero antibotulínico, ¿sí? Un suero antibotulínico, ¿sí? No sé si ustedes alguna vez escucharon hablar de un pariente de esta cepa que es el Clostridium tetani, ¿sí? El tétanos. Vieron que generalmente nosotros tenemos una vacuna contra el tétanos que nos dura un periodo aproximadamente de 10 años, ¿sí? Generalmente cuando nos dan la vacuna, anteriormente se daban 2 inyecciones. Una era la cepa tratada, inactivada, del Clostridium tetani, y lo otro era un antisuero antitetánico, justamente para que no se produzca, ¿sí?, digamos, el pegamiento de la toxina al receptor, ¿sí? Esta cepa, que es muy parecida, ¿sí?, que tiene, digamos, también una toxina, que es una neurotoxina, ¿sí? Si uno puede administrar suero antibotulínico en las primeras etapas, es reversible y es curable, ¿sí? En cambio, si se trasloca o internaliza adentro de las vesículas, en vesículas neuronales, esa etapa ya no es reversible. Por eso, si hay síntomas, ¿sí?, tiene que ser tratada rápidamente, porque si no el desenlace es fatal. La etapa lítica es la de parálisis. Actúa fundamentalmente a través de la membrana y a través del paso presináptico, con lo cual tiene una acción muy, muy lisante, necrótica, proteolítica sobre estructuras que trabajan sobre la liberación de este neurotransmisor que es la acetilcolina. Acá tienen una liberación normal de acetilcolina y justamente cuando la toxina se pega a los receptores que liberan la acetilcolina, se produce justamente la parálisis flácida. Y esto genera, tanto a nivel de los músculos intercostales como el diafragma, como la musculatura cardíaca, puede para dar directamente una parálisis flácida. Y esto genera directamente un paro cardiorrespiratorio. La toxina es estable a pH ácido. Como les dije hoy, es termolábil, es decir, un tratamiento de 80 grados en 10 minutos la puede inactivar, pero yo le diría que no es recomendable, ¿sí? En alimentos generalmente de alta acidez y de bajo contenido proteico pueden ser no modificados y pueden seguir siendo tóxicos, de ahí lo que les dije hoy. Y las cepas no proteolíticas producen menos alteraciones que las cepas, es decir, que producen menor fermentación. Es decir, que ante la mínima hinchazón de una lata se debe desechar, ¿sí? Sintomatología, fíjense, la enfermedad aparece rápidamente, de 24 a 36 horas, ¿sí? Hay parálisis ocular con visión doble, puede haber sequedad de boca, problemas fundamentalmente en la deglución y en el habla, puede haber constipación y puede haber también retención urinaria, puede haber fatigas, mareos, náuseas, vómitos. Fíjense que son todos síndromes neurálgicos. Acá no hay una, digamos, una típica gastroenteritis, sino que acá los síntomas son mucho más neurálgicos. Puede haber parálisis ocular, que puede ser de uno de los dos ojos, parálisis palpebral también. Y generalmente, como les dije, en las formas graves se observa la parálisis de los músculos respiratorios, hay pérdida de la conciencia, se puede también dar la parálisis de los músculos del aparato respiratorio y del cardíaco. De ahí que puede causar la muerte, ¿sí?, en casos graves, luego de 3 a 6 días post-intoxicación. Es decir, que no es algo menor esto. Bien, otra versión, botulismo infantil. Acá no se debe a la ingestión de la toxina, acá se debe a la ingestión de las esporas, ¿sí? Se ingieren las esporas dependiendo de un alimento como la miel, ¿sí? Por eso que los pediatras recomiendan no dar miel a menores de 1 año, ¿sí? O por lo menos hasta el año y medio no darle miel a los chicos, ¿sí? Era muy común antes, ¿sí?, embeber el chupete en miel y dárselo al chico, ¿sí? Eso prácticamente hoy está prohibido. Entonces el pediatra recomienda que no se le dé consumo de miel antes del año o año y medio, ¿sí?
Acá les puse. Se da por el consumo de miel conteniendo esporas de microorganismos. Ustedes recuerden que estas bacterias dijimos que estaban en el suelo. Si estaba en el suelo, también puede estar en las flores. Las abejas las pueden llevar junto con el polen y las patas, ¿sí?, a la producción de la miel. Y desde ahí que cuando uno consume la miel, en el adulto no pasa nada porque tenemos el intestino protegido por la IgA secretora, pero en el infante, como no hay de alguna manera, ¿sí?, protección intestinal, esta bacteria puede producir directamente una intoxicación, ¿sí? Generalmente puede haber debilidad, falta de reflejo en la succión, ¿sí?, pérdida del control de la posición de la cabeza, que generalmente en un niño ya de 6, 7 meses, 8 meses, eso no es normal, ¿sí?, y pérdida de reflejo en la prensión. ¿Sabe qué es eso? Vieron que el pediatra generalmente acuesta al bebé en la camilla y le pone el dedo en la mano para que haga esto. Eso es el reflejo de prensión, ¿sí? Entonces, cuando se observa esto, o pérdida de sensorio, o cualquiera de estos síntomas, es cuando uno puede sospechar de una infección por Clostridium botulinum, ¿sí? Condiciones para que haya un brote en cualquiera de los casos: la existencia de esporas de Clostridium en el alimento que se va a enlatar, que las esporas se puedan germinar y se puedan multiplicar, porque acá la espora tiene que volver a vida vegetativa y de ahí producir la toxina. Y fíjense que lo peligroso puede ser también que generalmente las latas se dejen durante un tiempo, ¿sí?, después de la pasteurización, que ha sido insuficiente, y de ahí que las esporas vuelvan a vida vegetativa y ahí puedan producir la toxina. Las esporas que sobreviven al tratamiento térmico, lo que acabo de decir recién, y luego tratamiento en condiciones que puedan germinar y que puedan generar la toxina en la fase de exponencial de crecimiento. Cocción del alimento insuficiente para inactivar la toxina, esto yo no lo recomiendo. Ingestión del alimento que contiene la toxina, y como medida de prevención, tratamiento térmico adecuado a los productos enlatados, ¿sí? Rechazo de las latas que presenten cualquier tipo de alteración, esto es importante. Evitar el consumo de alimentos cocidos guardados que no han sido suficientemente calentados. Ebullición del alimento 15 minutos, ¿sí?, antes de consumirlo. Recuerden que esto yo les dije que no. No ingerir alimentos crudos ni precocidos que han sido congelados. Y obviamente la limpieza de los lugares en donde se hace el tratamiento de la materia prima para luego hacer la conserva. Y siempre, bueno, utilizar productos frescos y el agregado de sal y nitrito de sodio como conservantes y para reducir justamente la actividad de agua y generar una presencia mayor de sal. Importante, y acá está, rechazar todos los alimentos sospechosos frescos y enlatados que presenten señales de alteración, y cualquier alimento enlatado que presente cualquier grado de presión en el interior del envase. ¿Está claro? Esto es muy importante. Bien. Clostridium perfringens, otra bacteria pariente, es mismo género, distinta especie. También es un bacilo gram negativo, es esporulado, ¿sí? Pueden ser, dependiendo de las esporas, pueden ser centrales o subterminales. Se pueden encontrar como monobacilos o diplobacilos, ¿sí?, generalmente en las coloraciones de Gram. No tienen cilios y son inmóviles, y dependiendo de las cepas pueden tener cápsula o no. Generalmente producen fermentación con presencia de ácido butírico y ácido capónico. Distintos tipos de toxina: alfa, beta, epsilon e iota, ¿sí? Estas toxinas, dependiendo de la cepa, son las toxinas que pueden producir en el alimento. En el alimento, perdón, in vivo. En cultivo, generalmente se da una temperatura que ronda, dependiendo de la cepa, varía entre los 45 o 37 a 45 grados. El rango es mucho más amplio y, como pueden esporular, las esporas que sobreviven a tratamiento térmico, ¿sí?, las pueden encontrar por encima de los 60 grados centígrados, ¿sí? El rango de crecimiento es un poquito más alto que el de Clostridium botulinum, de 5,5 a 8. La presencia de bilis esculina generalmente puede disminuir el crecimiento, y la presencia de cloruro de sodio también
¿sí? Y se inhibe totalmente cuando la presencia de sodio es del 6,5% o mayor, ¿sí? Generalmente es un anaerobio estricto y el dióxido de carbono puede favorecer el crecimiento del desarrollo. De ahí que se puede recrear en medios de cultivo con jarras de medio de cultivo con presencia de lo que sería anaerobiosis, ¿sí? Tolera algunas concentraciones bajas de oxígeno, es decir, es también aerotolerante, ¿sí? Y es un microorganismo que tiene un metabolismo muy rápido y es de rápido crecimiento. Y esto es importante porque van a ver que es el típico microorganismo que puede crecer en las preparaciones que se hacen para relleno de empanadas, ¿sí? Es muy común, ¿sí? En actividad de agua, la mínima es de 0,94, ¿sí? Las concentraciones eficaces de nitrito, de sodio y cloruro de sodio son las que pueden evitarlo, igual que el Clostridium botulino, esto es lo mismo, ¿sí? Y generalmente a veces es muy difícil recuperarlos en el alimento, ¿sí? Justamente si el alimento se ha conservado en frío, ¿sí? Porque generalmente sí hay menos números de cepas viables, ¿sí? Se puede identificar si la toxina se puede identificar, ¿sí? Y se puede identificar con medios serológicos o con medios de cultivo con la prueba de lecitinasa, ¿sí? También con opalescencia en medio yema de huevo, pero ya no se utiliza, esto es muy viejo. O consigue hemólisis con glóbulos rojos de carnero, porque es una hemolicina. Produce distintas toxinas, y las toxinas con distintos efectos, ¿sí? Esto ya lo vimos en una de las clases anteriores, ¿sí? Puede ser una fosfolipasa, una hemolicina o una toxina mionecrótica. La beta es un polipéptico de alto peso molecular, que aumenta la permeabilidad capilar del intestino. La epsilon y la iota actúan como protoxinas, es decir, que se clivan, se rompen a nivel intestinal con la tripsina, y eso aumenta también la permeabilidad capilar del intestino. Y hay una enterotoxina que producen las cepas de tipo A, que generalmente son las cepas que producen la toxoinfección alimentaria. Bueno, acá ¿qué tenemos que hacer? Acá lo que ocurre es lo siguiente, me voy adelantando un poquito. ¿De qué es típico este microorganismo? Por ejemplo, hacemos la preparación de un relleno de empanadas, ¿sí? Preparamos la carne, hacemos la cocción. Vieron que generalmente la cocción no es profusa, la carne se sella nada más, ¿sí? Se le agregan los demás condimentos como, qué sé yo, cebolla, morrón, ajo, etcétera. Se condimenta y eso se deja a temperatura ambiente a enfriar. Mal hecho, ¿sí? Una vez que se hace la cocción parcial de la carne, se debe dejar en envases que tengan muy poco espesor, ¿de acuerdo? Para que no haya un núcleo del alimento muy profuso, porque se va a enfriar lo que está por el lado exterior, pero lo interior se va a enfriar mucho más, en forma más lenta, con lo cual en el centro del alimento la temperatura va a permanecer. ¿Qué permite esto? Con el tratamiento térmico, obviamente, lo que hicimos es hacer que algunas esporas puedan sobrevivir. ¿Hasta acá estamos? Cuando dejamos enfriar el elemento a una temperatura inadecuada, por debajo de 60 grados centígrados, las esporas vuelven a la vida vegetativa, ¿sí? Y acá, las esporas que sobreviven quedan en el alimento, y cuando uno ingiere el alimento, ¿sí? Va a ingerir a la espora. Esa espora vuelve en el intestino a vida vegetativa y en ese proceso genera una toxina. O sea que produce una toxoinfección. ¿Queda claro? Es decir, acá lo que dejamos es, si células que van a sobrevivir quedan como vida vegetativa, preparamos la empanada, pero no le damos justamente el calentamiento posterior para que las esporas que sobrevivieron sean ingeridas. Y al ser ingeridas producimos una toxinfección. Es lo que viene ahora. Entonces, esporulan en el intestino delgado, liberan toxinas, ¿sí? Producen trastornos fundamentalmente a nivel digestivo. Fíjense, muy distinto a lo que vimos anteriormente, ¿sí? La toxina es un polipéptido generalmente de alto peso molecular. ¿Y qué hace? Produce como lo que vimos al principio, ¿sí? En Escherichia coli enterotoxigénica, produce un aumento de la permeabilidad capilar, con lo cual es citotóxica,
hay una acción, el enterocito, que generalmente parcialmente destruye, ¿sí?, la célula intestinal. Hay pérdida de agua y de iones y hay una deshidratación profusa que generalmente puede estar acompañada con una menor absorción de glucosa a nivel intestinal. Por eso priva del metabolismo oxidativo. Síntomas: dosis mínima efectiva alta, de 10 a la 6 a 10 a la 8. Por eso les digo que tiene que ser importante la cantidad de células, ¿sí? Una incubación generalmente a nivel intestinal de 6 a 8 horas. La enterotoxina generalmente se libera en el medio, ¿sí? Y generalmente esto lo hace cuando la bacteria vuelve a esporular. Por eso que los síntomas aparecen generalmente de 8 a 12 horas. Hay dolor abdominal, es bien una gastroenteritis, ¿sí?, con una diarrea profusa. Generalmente no hay vómitis, fíjense que es muy distinto a una intoxicación propiamente dicha. Tampoco hay fiebre, típico de una infección. Y generalmente puede haber excepciones en personas que son, sí, inmunosuprimidas o que tienen debilidad de sistema inmune. Y obviamente, como les dije, tanto en niños, en ancianos, en las cotas de la edad, sí puede haber una deshidratación mucho más grave por pérdida de agua intestinal. Se autolimita rápidamente, 24 a 48 horas. Hay en los libros, y yo se los puse acá, una forma muy rara que se denomina Pick-Bell, ¿sí?, que es una enteritis necrotizante. Es muy rara y es fatal, ¿sí? Acá generalmente se trata de una enfermedad muy hemorrágica, ¿sí?, producida por distintas cepas, ¿sí?, y generalmente se da, por eso la palabra Pick-Bell, por consumo de carne de cerdo. Generalmente, si no es tratada, se da una gangrena a nivel intestinal, se puede dar un síndrome a nivel de shock hipovolémico y generalmente una toxemia grave. Y eso puede producir no solo la gangrena, sino la muerte del individuo. Pero es muy rara. Alimentos implicados. Generalmente, cualquier alimento que esté, ¿sí?, a nivel de contaminación del suelo, ¿sí? Puede entrar también en la piel de los animales. Puede estar, acarreada por manipuladores. Generalmente se da en alimentos cárnicos que están preparados en gran cantidad y conservados, como les dije hoy, largo tiempo a temperatura ambiente. Es decir, ¿qué hay que hacer con esto? Preparar el relleno, dejarlo en recipientes, como les dije, que sean, ¿sí?, grandes y poco espesos, sí, que tengan digamos, un espesor muy, muy distinto a lo que es el envase, y de ahí llevarlo enseguida a refrigeración, ¿sí? Eso no les da tiempo a las células de poder, de alguna manera, multiplicarse, y por eso la dosis mínima infectiva va a ser baja, ¿sí? Si le damos tiempo, hacemos que las bacterias se reproduzcan, que queden las esporas en el alimento y que después las podamos ingerir. Por eso la carne debe de ser de alguna manera, ¿sí?, la carne generalmente de ave, carne de pescado, estofados, son un excelente medio de cultivo. Como control, refrigeración rápida de los alimentos cocinados, preparar los alimentos en cantidades necesarias, si no preparada a granel, calentar los alimentos rápida y uniformemente, ¿sí?, para que las esporas que puedan sobrevivir no puedan germinar, y eso no aumente su número. Y educar a los manipuladores, obviamente, sobre la preparación y post, ¿sí?, conservación de los alimentos. ¿Preguntas de esto? Vamos a la última. Acá está. Bien. Hoy vimos de todo un poco. Ahí está. Bien. El último género y especie. Bacillus cereus. Esta bacteria produce dos tipos de cuadros o síndromes. Un síndrome emético. ¿Saben lo que quiere decir síndrome, no? ¿Qué es un síndrome? Un conjunto de síntomas. Eso es un síndrome, ¿sí? Cuando generalmente hay una, ¿sí?, afección,
una patogenia que no tiene un nombre específico, se lo dice síndrome, porque es un conjunto de síntomas, ¿está? Bien, o sea que acá va a haber un síndrome emético, dado por vómitos violentos, etcétera, y un síndrome diarreico, es decir, una toxoinfección. Vamos a tener las dos cosas acá. Y dada generalmente por los mismos tipos de alimentos, ¿sí? Como característica, es un bacilo también gram positivo, es porulado, igual que los anteriores, es móvil, a pesar de que existen cepas que pueden ser inmóviles, ¿sí? Es un anaerobio facultativo y además no persiste generalmente cuando hay bacterias lácticas, porque actúa, ¿sí?, como inhibidora de estas floras, ¿sí? El pH óptimo está cerca de neutralidad, igual tiene un rango mucho más amplio, de 5 a 8,8, ¿sí? La temperatura es de un mesófilo, ¿sí? Y generalmente tirando más a un termótrofo, por eso de 4 a 55 grados centígrados, ¿sí? Y la temperatura máxima para desarrollar la germinación generalmente es hasta los 50 grados centígrados, ¿sí? Es una bacteria que también es abundante, igual que los clostridios en la naturaleza. Está muy asociado a el consumo de alimentos realizados con arroz, y como les dije recién, ¿sí?, las esporas son termorresistentes, y por eso hay dos tipos de toxinas que puedan generar, depende de la cepa, ¿sí? Entonces se puede dar una toxina emética con un síndrome emético y una toxina diarreica con un síndrome diarreico, que ya les aclaro de ahora es una toxoinfección. Empezamos con síndrome diarreico, una toxina termolábil, ¿sí? Esta toxina se elabora en la fase exponencial de crecimiento, es decir, cuando uno ingiere las esporas en el intestino se reproducen, vuelven a la vida vegetativa, y en la fase exponencial de crecimiento generan la toxina, ¿sí? Esta toxina se adhiere al receptor de fosfodiesterasa de la membrana plasmática de los enterocitos, eleva los niveles, como vimos hoy, de AMP cíclico, que actúa como un segundo mensajero, dependiendo de este sistema de nitrociclasa, ¿sí? Y produce la salida de iones con agua del intestino. Y ahí produce generalmente, ¿sí?, una diarrea, ¿sí?, bien de tipo acuoso. No es sanguinolenta. Acá tienen un resumen. Alimento. Se calienta el alimento. Esporas que sobreviven al calentamiento térmico, ¿sí? Se consume el alimento. Cuando consumo, ¿qué consumo? Las esporas. Las esporas germinan en el intestino y producen la toxina. Por eso es una toxoinfección. ¿Está claro? Periodo de incubación, fíjense, de 8 a 16 horas, es decir, no es rápido. Síntomas bien gastroentéricos, dolor abdominal, diarrea profusa, puede haber vómitos y puede haber fiebre, pero son muy infrecuentes, ¿sí? Por eso generalmente hablamos de una toxoinfección. Se recupera, se autolimita en 24 horas, y alimentos implicados pueden ser platos de carne, sopas, purés de papas, platos de legumbres, cualquier alimento que pueda ser preparado y que de alguna manera las esporas puedan sobrevivir en él. Como control, impedir la germinación y de alguna manera también evitar, de alguna manera, sí, la contaminación cuando se hace la conservación del alimento. Síndrome emético, una toxina de bajo peso molecular. ¿Qué les está diciendo esto? Que si es de bajo peso molecular, es termoestable, ¿de acuerdo? Por eso tenemos una intoxicación. Se elabora en la fase estacionaria de crecimiento. Entonces, arroz, tenemos las esporas. Calentamos el alimento. Esporas, o sea, células que esporulan y sobreviven al tratamiento térmico. Se enfría a temperatura inadecuada. Hay un autoinóculo, varias horas en temperatura cálida, germinan, ¿sí? Y de alguna manera en la fase estacionaria, ¿sí?, vuelven a esporular y ahí elaboran la toxina, que queda en el alimento, ¿sí? Como la toxina es termoestable, por más que calentemos el alimento, no la vamos a destruir. ¿Está claro? Entonces, periodo de incubación, miren, de 1 a 6 horas, rapidísimo. Síntomas,
totalmente distintos. Náuseas, vómitos sin fiebre. Muy infrecuentemente dolor abdominal y diarrea. O sea, todo lo contrario de lo anterior. También se autolimita rápidamente. Alimentos implicados, fundamentalmente cereales, ¿sí? Especialmente el arroz frito o el arroz cocido, ¿sí? También puede estar en pastas, en cremas, pasteurizadas, etc. Alimentos asociados, lo vamos a encontrar generalmente en el suelo, de ahí el arroz, ¿sí? Puede estar en el agua, puede aislarse generalmente en muchos alimentos, ¿sí? Y las esporas que pueden sobrevivir generalmente lo hacen en alimentos desecados, como cereales, harinas, especias, también pueden estar en la leche. Fundamentalmente en la leche pueden llegar post-pasteurización, por contaminación. Y generalmente en alimentos que son ricos en aminoácidos y proteínas. También el arroz, cuando se le agrega generalmente una fuente de proteína, carne o carne carne de bovino o carne de pescado, ¿sí? Atún, por ejemplo. Y el arroz frito generalmente ha sido el principal responsable del síndrome emético. Con medida de prevención, el arroz se debe hervir en pequeñas proporciones, ¿sí? Y generalmente mantenerlo a temperatura alta. Después de hervido, fíjense que tiene que llevarse por encima de los 65 grados o enfriarse por debajo de los 8 o 6 grados centígrados rápidamente. ¿De acuerdo? Ahí está lo que le dije a los recipientes. El arroz frito no debe almacenarse en estado tibio y nunca a temperaturas que estén entre los 15 y 50 grados centígrados, ¿sí? Y por lo tanto se debe llevar a cocción por lo menos durante, ¿sí?, un buen tiempo y mantenerlo a temperatura alta, ¿sí?, durante la cocción. Los huevos generalmente que se pueden utilizar, que el huevo es una fuente de proteína, ¿sí? Tenemos en la albúmina, en la ovoalbúmina, una fuente muy clara de proteína y tenemos lípidos en la yema, ¿está? Entonces los huevos que se utilizan generalmente sí se deben batir y emplear y usarlos rápidamente y no dejarlos a temperatura ambiente y después utilizarlos junto con el arroz y dejar enfriarlos. También se puede usar huevo líquido, ¿no? Y generalmente la germinación de las esporas se puede evitar si se lleva, como les dije hoy, la temperatura por debajo de los 8. Yo recomiendo temperaturas de refrigeración más bajas, debajo de los 4. Eso soy más quisquilloso. Como riesgo, alto recuento de microorganismos, toxina preformada, ¿sí?, como medida de control, evitar la germinación, prevenir la multiplicación, y acá tienen un cuadro que resume las dos toxinas, la toxina de Arreke y la toxina emética. Las características del tipo de toxina, la estabilidad, el pH, ¿sí?, las enzimas que pueden generalmente ciclivar la toxina, ¿sí?, el almacenamiento, generalmente dónde está, si está preformada o no, y las temperaturas generalmente a las cuales, ¿sí?, la toxina se puede generar en forma óptima. Bueno, nada más. Bueno, la semana que viene recuerden que no tenemos clase porque es semana de finales, ¿sí? Y nos queda, si yo no me equivoco, esperen que veo el calendario, ¿sí? O sea, el 20 no hay clase, el 27 sí tienen clase y el 3 está fijado al parcial. ¿Está claro? Así que yo les diría que para el 27, ¿sí?, que yo voy a hacer una clase de repaso, pues ya todo el material está subido a la plataforma. Tienen los vibrios, tienen Yersinia, Campylobacter, ¿sí? Esos tres géneros sí los vamos a ver, ¿sí? Es decir, que estudien para el 27 para hacer un buen repaso. ¿Está claro? Para hacer preguntas ahí. O preguntas del cuestionario o lo que sea. ¿Estamos? Fíjense que tienen papers también para leer, tienen una abundante bibliografía para leer en plataforma, así que aprovechen eso y aprovechen las grabaciones que tienen, que he subido grabaciones también del año pasado, o sea que también tienen bastante material para ver. ¿Sí? Bien, no sé si tienen algo más. Sofi, ¿querés agregar una algo? Sí, consulta. decime, sí. Con respecto a este último tema, yo me quedé pensando en, por ejemplo, los restaurantes tipo tenedor libre, que por ahí tienen muchas horas la comida, Bueno, es el son típico estas caso eso. fuentes. Es el Ah, típico caso, ¿sí? sí, Sí, porque vos tenés abajo la batea, que está, vos claro. ves salir el vaporcito, está todo muy lindo, pero eso está por debajo de los 60 grados centígrados. Sí o sí. Si vos, ¿Y vos ahí hay tocarías, algún control bromatológico o no? O y sea, eso depende no se de, puede. Claro. eso depende digamos, de las entidades, en este caso municipales, ¿no?
que hagan crontón bromatológico de... Es decir, a ver, en realidad generalmente acá es como el incendio, es que generalmente acá se corre después que el incendio ya se produjo, ¿sí? Es decir, acá generalmente cuando hay un brote, ¿sí? Como pasó hace 2 años, no, 3, en toda la zona de Tandil, en toda la zona de Balcarce, la zona con este evento de triquinosis, por una faena casera de embutidos, y entonces, claro, donde empieza a haber casos, se empieza a ver de dónde salieron esos casos, dónde se compró el alimento, y bueno, ahí se clausura el local, se decomisa el material, y bueno, y después ahí SENASA interviene. SENASA igualmente hace controles, pero yo no sé a nivel local, te diría, si en este tipo de lugares donde se hace comida hay un crontón bromatológico estricto. Yo te diría que no, pero bueno. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer como futuros nutricionistas en un lugar donde si un día están en una cocina, un comedor hospitalario o están a cargo de un catering, bueno, ya saben lo que tienen que hacer. Es decir, yo creo que entre esto y bromatología les va a abrir mucho el camino para tener lo que es calidad e inocuidad alimentaria, ¿sí? ¿Está claro eso? Sí, sí, tal cual. Gracias. Pero bueno, a ver, uno siempre toma recaudos, sí, pero bueno, a veces los recaudos no son suficientes. Igualmente yo les diría que se ve muy poco. Hay ciertos casos, brotes, por eso uno dice brotes que es un episodio en un momento, en un lugar determinado, y que ocurrió, que ejemplo yo, en una comida, en un evento, y luego, bueno, se tiene que hacer un control de las personas que asisten, por ejemplo, a lugares digamos, para consulta o para internación, y bueno, desde ahí uno después. Ustedes fíjense, por ejemplo, Escherichia coli enterohemorrágica fue un caso que no sé si ustedes escucharon de los McDonald's hace unos años atrás, que vieron que McDonald's las hamburguesas las sella con planchas, ¿sí? Tienen planchas que lo que hacen es bajar y sellar la hamburguesa y eso hace la cocción. Lo que la denuncia, en teoría, ¿sí? Venía por el lado de que el centro de la hamburguesa había habido una intoxicación con 2 nenas en un local en Buenos Aires, sí, por eso después McDonald's salió a decir, venga a ver nuestra cocina, y te invitaban a pasar a ver cómo se hacían las cosas. Pero bueno, son eventos que pueden ocurrir y que a veces pueden generar este tipo de brotes, ¿sí? Hay ciertos microorganismos que ya prácticamente es muy raro escucharlos, pero siempre uno tiene que estar atento, porque esto pasa. ¿Estamos? No sé, Sofi, si querés agregar algo. No, a colación de lo que decían, el año que viene en toda la parte de bromatología, todas estas cosas las van a ver bien fuerte, digamos. Y después lo que les iba a decir, que yo no subí al SIUF todavía, es mi mail, por si llegan a tener alguna duda o consulta, sobre todo en cuestión con el tema de los alimentos que están implicados o medidas de prevención o lo que fuere, me pueden estar escribiendo ahí, si no directamente el 27 cuando nos vemos para el repaso previo al parcial. Sí. No estudien rangos de temperatura, eso no. Sepan si es un mesófilo, si es un termótrofo, o sea, si eso no es porulado es porque es un termótrofo. Ya está, ¿sí? Las demás bacterias, por ejemplo, que yo, Escherichia coli. Escherichia coli no sobrevive a la cocción. Si yo la carne, ¿sí? Hago una buena cocción, ya está, listo, no hace falta, ¿sí? El tema es que, bueno, puede llegar también por las verduras. Entonces, las verduras, ¿qué hay que hacer? Con una verdura antes de consumirla. ¿Qué se hace? Se lavan y... ¿Qué se hace aparte de ponerlas en agua, lavarlas? ¿Eh? Higieniza. ¿Sí? Higieniza. ¿Cómo? ¿Qué le pones a Se la lavandina? desinfecta con lavandina. Lavandina, cloro. Claro, pones cloro. Aparte, cuando lleguemos a parásitos, vamos a ver que puede haber huevos de parásitos. En las verduras es muy común. ¿Por qué? Pero porque se llega, ¿por qué? Porque llega por contaminación de aguas que no están tratadas, ¿sí? No es agua potable. Es agua de regadío que proviene de una napa que está contaminada. Y bueno, ¿está? Entonces, generalmente uno tiene que tener cuidado con lo que come. Y fundamentalmente, bueno, cuando uno está a cargo de un servicio en el cual ofrece comida, entonces, que puede ser, como les digo, un lugar de catering, un hospital, puede ser un lugar donde ustedes están trabajando atrás de una cocina y que están vigilando, por ejemplo, qué sé yo. Acá era muy común, ahora ya no está más, ya se cerró, pero los hoteles que estaban ahí en Chapamalal, no sé si eran abiertos, pero antiguamente
venían contingentes, deportistas, entonces claro, ahí se preparaba comida para mucha gente. Capaz que había 200, 300 comensales en una noche, está en distintos turnos. Entonces el tema es cuando uno prepara el alimento, ¿cómo lo prepara? Ustedes saben que, por ejemplo, que es obligación para los locales tener lo que se llama bolsa de guarda. Si yo preparo, qué sé yo, un relleno de empanadas, y de ese relleno tengo que tener una bolsa donde lo guardo en el freezer, etiquetado, con la fecha, tal. A la semana esa bolsa la tiro y pongo y voy cambiando todos los días una. Cosa que si hay un episodio, ¿sí? La gente del INE, en este caso, la gente de SENASA, puede ir y hacer la inspección y realizar el lugar, a ver, y se lleva la bolsa de guardia, y sobre esa bolsa se hacen cultivos, etc. Pero bueno, son cosas que se deben de cumplir. Porque, digamos, esto es lo único, es como, digamos, el accidente de trabajo. Si yo no denuncio que hay un accidente, ¿sí? El tema es que corre el riesgo, ¿sí? Cualquier persona, porque si yo no denuncié algo, ese evento se puede producir otra vez. Ante la denuncia, uno toma prevención, que es lo que les decía recién. Bueno, después les subo la grabación. ¿Sí? Fíjense que obviamente hay mucho material que dice bacteria patógena. Mírenlo una otra vez, tomen nota, ¿sí? Porque eso es lo importante. ¿Está? Lean los papers, fíjense, ¿sí? Busquen, ¿sí? Hagan resúmenes. No leamos finos, pero sí hay cosas que sí o sí tienen que estar, ¿sí? Cubiertas. ¿Está? Bueno, nos vemos. Bueno, nos volvemos a ver el 27. Gracias. Dale. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Ahí está. Bien, bueno, Son entonces igual poquitos. sí, son más, y lo que pasa puede ser el horario, ¿viste? ¿Qué sé yo? Sí, ¿no? ¿Cuánto? Sí, bueno, igual tienen con el tema de la asistencia, tienen Sí, que cumplir. sí, yo después les voy a mandar un mensaje en plataforma para, ¿viste? Para... ¿Cuántos inscriptos hay en la cátedra de la tarde? No, hay muchos, lo que pasa es que yo me tendría que fijar, porque si yo voy acá y voy a la asistencia, ahí salta solo. Hoy éramos 7, sacando nosotros 2, 5 A ver, conectados. parate. No, son 25. Claro.